tardes. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta sesión del curso de Pedagogía Libertaria, Emancipatoria y por la Transformación Ecosocial. Esta tarde tenemos un doble tratamiento de aspectos que consideramos fundamentales y que, conectándolo en la terminología de ayer, tiene que ver con el patrimonio, en este caso de la clase trabajadora organizada, y va a tener dos partes. La primera dedicada a Salvador Seguí, y después vamos a poder disfrutar de la experiencia sobre memoria democrática en institutos de Huelva. Entonces, presentando la primera parte, contamos hoy de nuevo con Emili Porta-Vitarte Barral, que viene como presidente de la Fundación Salvador Seguí, y en su currículum pues también podemos encontrar que es profe jubilado de Geografía e Historia, ha sido secretario general de la CGT en Cataluña, también ha sido secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Enseñanza, si no me equivoco. También ha tenido otros cargos orgánicos en la Secretaría General del Sindicato en Barcelona, y también autor del libro que ayer pudimos también disfrutar de la presentación sobre las escuelas racionalistas, Memoria Libertaria y el Comité Nacional de la Escuela Nueva Unificada, o me lo acabo de inventar, ¿no? El CEN, Comité Estatal de la Nueva Escuela. Y la Nueva Unificada. Y esta mañana aprovecho para comentar que también Emili nos ha acompañado en el salón de actos del Instituto Fuerte Piña de aquí de Huelva, también con estudiantes. Creemos que la labor de difusión de cómo se forjó un modo de sindicalismo, anarcosindicalismo en este país, merece la pena ser metido dentro de lo que es la memoria histórica, la memoria democrática, la memoria de los derechos de la mayoría, que en este caso serían los derechos de la clase trabajadora. Yo, dicho esto, paso la palabra a Emili antes de proyectar el documental que él también forma parte del mismo, y bueno, te paso la palabra. Pues, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. ¿No se oye? Ahora. ¿Sí? Ahora. ¿Me siento? No, me pongo aquí. Vale, pues buenas tardes, gracias por la presentación, Fernando, y voy a tratar de situar un poco el documental. El documental forma parte de un proyecto que la Fundación Salvador Seguí presentamos al Comité Confederal de la CGT, y que agradecemos que nos lo aprobaran y que no solamente nos lo aprobaran, sino que además lo apoyaran, ¿no? Ese proyecto consistía en, por un lado, en un trabajo de memoria histórica en el sentido de conmemorar de alguna manera el centenario del asesinato de Salvador Seguí, que se produjo el 10 de marzo de 1923, pero en paralelo dar a conocer no únicamente la figura de Seguí, sino también todo el trabajo que se hizo durante esas dos primeras décadas del siglo pasado para construir el sindicalismo, casi el sindicalismo moderno, por decirlo de alguna manera, en este país, el sindicalismo que confluirá fundamentalmente en la constitución de la CNT y en toda una serie de luchas que acompañan de alguna manera la vida de Salvador Seguí. Es decir, el plantear este documental sobre Salvador Seguí es no únicamente para hacerle un homenaje a él, sino evidentemente hacer un homenaje, una restitución a todas las mujeres y hombres que en aquella época contribuyeron a la creación de probablemente, sin duda en esa época, la organización social, la organización de masas más importante que había, no únicamente en Cataluña, sino en todo el Estado, como vais a ver también
que se plantea y se dice y se argumenta en el documental por parte de otros historiadores e historiadoras con amplios conocimientos al respecto. Deciros que, aparte del documental, hemos publicado un libro con una antología de textos de Salvador Seguí. En principio, prácticamente creemos que, no sabemos si se nos ha escapado algo, pero entendemos que no se nos ha escapado nada de lo que Seguí escribió, de lo que se escribió sobre Seguí, de sus conferencias y demás, en el cual aparece una novela nueva que antes no se conocía, y también hay una exposición que está en esta misma facultad y de la cual se ha hecho una guía que también tengo aquí en mis manos, ¿no? Y dicho esto, luego en todo caso dialogaremos un poco, que la idea es esa, ¿no? Es decir, enmarcar finales del siglo XIX y sobre todo los años 10 y los años antes de, o sea, la primera década, la segunda década del siglo pasado, y ver cómo en ese momento no solamente existía la restauración monárquica de los Borbones, sino que había unas clases populares que se habían organizado, que se estaban organizando y que fueron capaces, pues, entre otras cosas, de crear de alguna manera los instrumentos del sindicalismo moderno, los sindicatos únicos de sector, o de conseguir, después de una huelga de 44 días, pues la primera legislación de las 8 horas, exceptuando la Unión Soviética, Rusia en ese momento, de toda Europa, ¿no? Hemos tratado de que no fuera únicamente un documental que tratara su vida sindical, sino que también hubiera elementos de su vida cotidiana, elementos que hemos conocido a través de la entrevista con su compañera, o que hemos conocido a través de artículos suyos. Y bueno, se trata de dar este crisol, ¿no? Esta idea sobre él, sobre la gente que convivió con él, y de ver también de alguna forma que hay cosas que no nos quedan tan lejanas, ¿no? De las cuales, si queréis, podemos hablar a continuación del documental, que si eso lo ponemos en marcha, pues es un documental de 1 hora, 11 minutos, 11 segundos, o sea que tenemos ahí tela. Gracias. Hoy pasa un poco lo mismo, ¿no? No llegamos a tener, ¿cuánto decían? 500.000 militantes, medio millón de militantes, pero sí que las mismas, más o menos, son posturas parecidas, ¿no? A la hora de abordar el sindicalismo. El tema de cuando ya no podemos más, lo hemos intentado todo, o parece que lo hemos intentado todo, bueno, entonces, ¿qué? ¿Saltamos a la política? No. Dudas parecidas en ese aspecto, vamos indagando, vamos haciendo pedagogía, vamos viendo en qué grupo, vamos lanzando nuestras propuestas, pero muchas de las propuestas que se hacen a nivel sindical creo que es bastante profunda, fuerte. Bueno, es verdad que no son hoy reivindicadas por la clase obrera y trabajadora como hace un siglo, ¿no? Y ni estamos en otro momento, pero hay muchas cosas que siguen ocurriendo. Sí, bueno, creo que lo que hemos intentado plasmar en ese documental, que como veis, no todas y todos decimos lo mismo, nos contradecimos, etc. Y eso hemos querido que se plasmara así, porque son diversas opiniones sobre los mismos hechos o la misma persona, etc. Pero yo creo que si hay algo que creo que toda la gente que intervenimos en el documental destacamos de Seguí, es esa idea que él tiene de construir algo potente, ¿no? Algo fuerte, algo consistente, que no se retroalimenta necesariamente, es decir, que además es una organización plural y abierta y dispuesta a buscar alianzas
con otras gentes que puedan pensar lo mismo, quizás no hasta el final del trayecto, pero al menos sí durante un tiempo, ¿no? Y lo hace tanto por convicción como en muchos momentos por necesidad. Es decir, cuando, bueno, en el documental no nos hemos explayado excesivamente sobre el número de muertas y muertos, ¿no? Pero son unos cuantos centenares. Entonces, cuando tú ves caer a la gente que tienes a tu alrededor y demás, pues evidentemente buscas ese tipo de alianzas o ese tipo de que haya más gente que defienda esas posiciones o que llegue a la conclusión de que lo que está pasando es un absoluto crimen, ¿no? Y bueno, este tipo de actitudes a Seguí también le produjo problemas, como ya también os hemos explicado, ¿no? Porque había gente dentro de la propia organización que pensaba que la manera de defenderse era otra o que la manera de actuar debía ser otra. Hay una pregunta del compañero Juan Francisco que nos plantea que por qué en aquella época las mujeres que eran acompañantes de los anarcosindicalistas o personas que trabajaban en los sindicatos se mantenían al margen o estaban detrás del telón. Sí. Bueno, en ese aspecto, si os fijáis, hemos tenido posiciones diferentes, alguna mujer y algún hombre de los que hemos intervenido, y quizás quien más ha defendido ha sido Dolors Marín, la que más ha defendido que había unas posiciones de igualdad real, ¿no? Y efectiva. Como soy yo el que opina aquí en estos momentos, yo creo que desgraciadamente esa situación, o sea, por un lado ellos reconocen, digo ellos porque mayoritariamente eran delegados, en el Congreso de Sants, que las mujeres deben estar fuertemente representadas en los sindicatos, incluso llegan a tomar un acuerdo por el cual en determinados sindicatos muy feminizados se impone el criterio de que las juntas sindicales, lo que hoy diríamos unos secretariados permanentes, deben estar compuestos de manera paritaria, ¿no? Y algunos sindicatos, el textil y demás, lo hacen. Pero lo cierto es que, a pesar de que teóricamente sí que el movimiento anarquista y el anarcosindicalismo consideraban que hombres y mujeres debían tener las mismas posibilidades, las mismas capacidades, etc., sí es cierto que probablemente por contradicciones por un lado y por tal y como era la sociedad en ese momento, eso personalmente considero que no se consigue hasta bien avanzado los años 30 y especialmente en el proceso revolucionario, y tampoco de manera gratuita y directa. Es decir, hay que reconocer aquí que el trabajo que hicieron mujeres libres en los años 30 fue fundamental para que fueran reconocidas. Entonces, seguro que como en otros casos en la historia, también en la historia popular, la mujer ha quedado subsumida, y seguramente que si seguimos escarbando vamos a encontrar más mujeres significativas de esa etapa, pero está claro que cuando veis esas fotos que os pasamos, pues hay 3 mujeres y 8 o 10 hombres, o todos son hombres, o etcétera, ¿no? Y bueno, eso hay que reconocerlo, es decir, que negarlo yo creo que no tiene demasiado sentido. Es decir, hay que reconocer que existía una contradicción entre lo que se teorizaba y lo que se hacía, y espero que ahora a ese nivel lo hagamos bastante mejor. ¿Alguna pregunta o intervención más? Sí, por favor. Sí. Muchísimas gracias. ¿Hasta dónde pudo llegar la CNT por evitar las guerras del Rif? En este caso, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente del desastre anual del año 21. ¿Qué pudo hacer la CNT para evitar aquel desastre que después, como todos sabemos, certificaría dar el final del proyecto, y que hoy día los catalanes no quieren ni oír hablar del tema?
Entonces, como historiador, ¿qué podría comentarnos de lo ocurrido? Sí. Gracias. En el libro, en este libro que hemos hecho, hay un artículo muy interesante de Seguí, ¿no? Al respecto. Seguí escribe en un momento, más o menos en el momento que tú dices, años 20, donde ya incluso los propios elementos de la restauración se están dando cuenta que ha sido un absoluto error en toda su táctica colonial y especialmente su táctica militar con las colonias del norte de África, de Marruecos. Y ese artículo que os recomiendo especialmente, Seguí reconoce, o sea, Seguí hace un repaso a todo aquello que ha hecho la clase trabajadora y dentro de esa clase trabajadora el movimiento libertario, ¿no? Entonces él recuerda la Semana Trágica, es decir, cómo esa oposición que hubo a llevar personas que no eran voluntarias, que fueron reclutadas, personas que estaban en la reserva, por decirlo de alguna manera, y la sangre que eso provocó, la cantidad de incursiones que se hicieron en falso y que provocaron más muertes de soldados y demás, y él llega a hacer ahí una propuesta precisamente a la UGT de decir, tenemos que levantarnos, es decir, lo que España tiene que hacer es dejar sus colonias, que es lo que hará finalmente, pero después de perder bastantes batallas, él plantea claramente como representante de la CNT y como persona también que lo que debe hacer es firmarse la paz, abandonar las colonias, y le dice a la UGT que en ese camino, sin falsedades, en ese camino pues la CNT está dispuesta a ir hasta donde sea, con las manifestaciones o con las protestas o con los artículos o con lo que sea necesario, ¿no? Yo pienso que él, no te diría que toda la CNT de la época quizás, pero yo creo que Seguí tiene a ese nivel unas posiciones muy claras, ¿no? Igual que tiene sobre la guerra, también es muy interesante. Seguí, sobre la Primera Guerra Mundial, Seguí sufre un intento de cooptación por parte de agentes alemanes y él llama a una serie de personas de su confianza para que estén en el local en el cual va a tener esa entrevista y capten, ¿no? Es decir, entonces él mismo explica en el artículo que hace que no solamente están sus colegas, sino que hay servicios secretos de todos los lados, miembros de la policía española, etc. Y bueno, le entrega una cantidad de dinero que él recoge y pasa a alguien de su organización a posteriori, y a partir de esa situación que se produce, él hace un artículo muy potente acerca de que considera que la clase trabajadora no tiene nada que hacer en la Primera Guerra Mundial, que únicamente van a ser carne de cañón, y que quien se está produciendo ahí es una disputa entre determinadas burguesías y determinados estados europeos en el que ellos no pintan nada, ¿no? A ese nivel, digamos que la postura de Seguí al respecto del imperialismo y al respecto de la guerra son clarísimas y son muy potentes y muy actuales, o sea, fácilmente compartidas por movimientos pacifistas, etc. No hay más preguntas online. Aquí presencialmente alguien quiere aportar. Bueno, yo voy a hacer un par de preguntas. La primera muy sencilla, muy directa. Las imágenes que hay ahí de la película, ¿qué película es? Sí. El juguete. Sí. Esas imágenes, creo que lo explicaban, evidentemente era muy complicado hacer un documental de ese tipo porque no existían imágenes en movimiento de Seguí, no hemos encontrado
después de ir a la Filmoteca Nacional, ir a la Filmoteca Nacional de Cataluña, escarbar dentro de Radio Televisión Española, etcétera, ¿no? Que aparte nos pedían unas cantidades brutales, pero aparte de eso no estaban las imágenes. Y entonces lo que el director decidió, que ahí los guionistas y demás no tenemos nada que ver, fue coger una película de los años 30, a partir del 36, la CNT en Barcelona, bueno, desde anteriormente tenía una fuerza muy importante en el sector de la cinematografía y creó una productora propia que se llamaba Laia Films, y a partir de Laia Films se hicieron toda una serie de películas, lo que antes se había hecho con la novela, es decir, de alguna manera se tiene dos novelas, ¿no? Era hacer una especie de novelas ejemplares donde se ponía a las clases populares en primera instancia, ¿no? Y se marcaban sus historias. Pues Laia Films lo que hace es más o menos lo mismo. Sigue produciendo también películas de amor y cosas por el estilo que son muy divertidas de ver. Entre ellos veréis algunos actores y actrices jóvenes que luego trabajarán en el franquismo con muchas dificultades y sobre todo en el tardofranquismo por la potencia que tenía. Bueno, hasta Fernando Fernán Gómez, por ejemplo, era afiliado a la CNT en el 36. Y así otros muchos actores y actrices, que la mayoría de ellos cayó en desgracia, excepto algunos y algunas, ¿no? Y entonces esa película, si no me equivoco, se llama El alba de la libertad y... ¿Cómo? ¿El alba? De la libertad. Creo que no me equivoco, de la película. Y está, en buena medida, el guión está basado en la novela que Seguí escribió, que era una novela que de alguna manera predecía su final, que predecía que sería asesinado. Él escribe una novela donde una persona emigrante, en este caso no catalán sino andaluz, que va a Cataluña, trabaja de lo que puede, incluso tiene un momento en que es captado por el pistolerismo, tiene una amante que es prostituta. Todo eso era muy así, ¿no? De hacer ese tipo de novelas con mucho sentimiento y demás. Y finalmente entra a formar parte de la organización sindical, se convierte en un líder dentro de su empresa, va a una huelga que se parece mucho a la huelga de la canadiense y demás. Y aquí de alguna manera se recogen retazos de eso, bueno, y acaba muriendo en una barricada justamente, bueno, no más que en una barricada, en un tiroteo, justamente coincidiendo con la huelga de la canadiense, ¿no? Estas cosas se recogían por parte de Laia Films y se hacían unas películas bastante interesantes. Tengo que deciros que uno de los cámaras de esa época será, esperemos que está vivo y esperemos que llegue hasta allí, tendrá uno de los premios, ¿cómo se llaman los premios de cine? Goya, sí, un camarógrafo, que además aparece en algunos documentales después explicando cómo se hizo antes ha aparecido en una serie de documentales explicando cómo se hizo esa colectivización de la cinematografía. Los cines siguieron abiertos, excepto en los momentos de bombardeos y cosas por el estilo, y se siguió produciendo cine, ¿no? Lo que pasa es que una parte de ese cine tenía, digamos, este contenido más de clase y reivindicativo. Pues si no hay más intervenciones y nada más, pues muchas gracias, Emily, por habernos traído este documental y por tu participación y trabajo, que aquí hay un trabajo de fondo importante. Yo voy a proponer una paradita de unos 10 minutos, así que volvemos a las 7 y vamos a parar un poquito las cámaras y volvemos. Muchas gracias.